Muchos católicos consideran a Francisco, el Papa, como líder de la Iglesia universal, la Iglesia Católica Romana. Pero en esta nota vamos a ver que católicos en Colombia, los católicos ultraconservadores de ese país lo consideran como un ilegítimo y una persona no grata. Dice la nota que por lo que tienen previsto ignorar su visita a ese país, que conforme al relato que se le hace a esta agencia de catedrático y ex precandidato presidencial colombiano, José Galat, una visita es para ellos no grata porque según dicen que Francisco es un falso papa, es un falso profeta de Dios. Hay, como podemos decir, ciertos grupos de católicos entre los que hay católicos que tienen al Papa como el verdadero sucesor del apóstol Pedro, que supuestamente sus creencias, Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica Romana, lo que es una mentira, puesto que en la Biblia no está escrito que el Pedro haya sido papa de la Iglesia de Roma. Además de esto, Pedro tenía esposa y hay muchas citas que pudiéramos mencionar, también citas que Pedro tenía esposa, tenía su mujer, incluso también el apóstol Pablo fue quien le escribió a los romanos y más cosas que pudiéramos decir en cuanto a ese tema. Sin embargo, también hay ultraconservadores católicos que no lo aceptan como un líder, no lo aceptan como un líder, pero también se denominan católicos. Sigue diciendo también la nota que el ex precandidato presidencial es director del canal televisivo colombiano Teleamiga y presentador de un programa semanal en el que cuestiona durante hora y media las declaraciones de Francisco ante 400,000 espectadores. A pocos días de que termine el mes de julio, dice, presidente Tribunal Eclesiástico de Bogotá, Pedro Mercado, manifestó que Galata había sido excomulgado por su obstinada desobediencia al Papa. O sea, ese excomulgado por una desobediencia al Papa. Sin embargo, el presidente de la corporación Belén Casa Fraterna, Rafael Arango, que cada semana reúne a decenas de creyentes de todas las edades en Bogotá, confirma que Francisco tiene una popularidad importante porque declara lo que la gente quiere oír, que el pecado no es pecado, que puede comulgar todo el mundo. Bueno, es algo que la gente realmente le gusta oír. La gente no le gusta escuchar del pecado. La gente quiere algo light, un evangelio suave. Y si muchos no se atreven a predicar acerca del pecado. Y sin duda, pues este Papa apoya todo esto, puesto que no hay declaraciones respecto al pecado. Si realmente podemos poner un ejemplo, si realmente fueran los papas sucesores de San Pedro o de Pedro, el apóstol Pedro, podemos ponerlo de esa manera, pues yo me atrevo a decir que las enseñanzas del apóstol Pedro tomarían. El apóstol Pedro habló mucho acerca de que la salvación está realmente en Jesucristo, que no está en los ídolos. Amén. También el apóstol Pedro habló que en sus cartas que se levantarían falsos profetas, engañadores, que engañarían a muchos, lo cual no los hacen dentro del catolicismo romano. Esto lo habló el apóstol Pedro, un varón que no se refrenaba en hablar palabras, la palabra de Dios, el que al pecado pues lo llamaba pecado, aunque se ofendiera a la gente. Tristemente, en la actualidad, pues no se quiere hablar del pecado, puesto que lo consideran ofensivo para el oyente, se van a ofender, se van a ir de la congregación y ya no va a haber fondos en la iglesia. Esto se hace en la iglesia católica, incluso hay pastores que supuestamente son cristianos que también hacen lo mismo, que no quieren predicar acerca del pecado, incluso uno ya no quiere pronunciar la palabra Jesús. Entonces, ¿qué están haciendo en un púlpito si no quieren hablar acerca del pecado, si no quieren pronunciar la palabra Jesús?
por temor a que se le vayan las almas. ¿Qué están haciendo entonces ahí? Sin embargo, es por eso que este papa pues ha alcanzado una popularidad impresionante, porque declara lo que la gente quiere oír. Pero recordemos que en los tiempos antiguos los profetas hablaban solamente lo que Dios les mandaba que dijesen. Por ejemplo, Jeremías no se paraba a hablarle al pueblo lo que él quería, sino que Dios le hablaba a Jeremías y le decía: Jeremías, háblale al pueblo lo que yo te doy. A Ezequiel de igual manera: Ezequiel, háblale a este pueblo rebelde, le decía Dios. No es que Ezequiel o Jeremías se paraban al pueblo y les hablar algo que saliera solamente de ellos o que ellos inventaran, como lo hacen algunos incluso falsos profetas en la actualidad, que se levantan diciendo que Dios me habló esto, Dios me habló esto otro, o incluso torcieran la escritura, como lo hacen también con, imaginen, con los papas, que cuando según hablan ex cátedra, pues usando la infabilidad papal, pues modifican las enseñanzas de la palabra incluso. Sigue diciendo la nota que conforme a los relatos de Arangón, un papa no puede exceder la palabra de Dios, ni modificarla, ni reformarla, siendo la Biblia la palabra de Dios la única que es inamovible. Se está refiriendo a la infalibilidad papal. Puesto que usando eso, se puede, según el papa, puede hacer una enseñanza cuando habla ex cátedra, o puede modificar también incluso la palabra o reformarla, porque ponen la tradición por encima de la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando se instituyó esa enseñanza de la Inmaculada Concepción, la hizo el Papa, si no más no me equivoco, fue el Papa Pío, si no me equivoco, fue cuando le hizo cuando habló ex cátedra usando la infabilidad papal, estableció esa enseñanza usando esa, podemos decirle, ese poder que se le confiere o que se le da, o sea, podemos decirlo de esa manera. Sin embargo, hay en la palabra del Señor, pues, condenación, hay castigo a todo aquel que le añade, a todo aquel que le quite a la palabra del Señor. Hay castigo, y pobres de ellos, quizás no ejercen el castigo en el momento, puesto que gozan de placeres, de popularidad, de que gente que lo sigue con ceguera, pero llegará el momento cuando estén ante la presencia del Señor y tengan que presentarse y rendirle cuentas. Y hay de ellos, porque ¿qué respuesta darán al Señor? Y se le sigue diciendo la nota que los católicos más ultraconservadores, que se niegan a llamar al Papa como Santo Padre, Sumo Pontífice, limitándose a solamente decir Bergoglio, afirman que que fue elegido gracias a una confabulación mafiosa y reformista, confirmó AFP. Dice, también piensan que sus actos y declaraciones alteran la fe y tachan de populista, masón, marxista o Illuminati. Bueno, pues no hay que dudar, pues sabido también incluso que dentro del catolicismo existen masones, illuminatis, etcétera, y también que el Papa pues no es Santo Padre, Padre solamente aquel que está en los cielos, alabado sea el Señor y gloria a Dios, y a él solamente merece la honra, la gloria y la alabanza. Hay que tenerlo sabido. También denuncia fuertemente Galat denuncia fuertemente, es un populista de la fe, quiere darle contentillo a todo el mundo, o sea, quiere tener a todo el mundo contento. Pero si predicas un evangelio tal y como está escrito en la palabra, no vas a tener a todo el mundo contento, vas a tener enemigos que te van a rechazar por predicar el evangelio tal y como es. Si le quieres predicar un evangelio de sana doctrina, vas a tener enemigos que te van a rechazar, que te van a tachar de anticuado. Muchos te van a decir aleluya, santurrón, te van a decir por predicar un evangelio de sana doctrina. Sin embargo, vas a estar quedando bien con el Creador de los cielos,
aunque quedes mal con el hombre, pero vas a estar quedando bien con el Señor, que está allá arriba en los cielos. Sin embargo, lo que está diciendo aquí es que este Francisco, pues quiere quedar bien con todo el mundo, a pesar de que quede mal con el Señor. O sea, todos los ídolos ultracatólicos no planean sabotear la visita de Francisco al país, aunque sí ignorarla. Dios me ampare de asistir a uno de los eventos, asegura Arango y añade, yo no puedo ir contra mi propia conciencia ni contra la Biblia, estoy exponiendo mi alma, dice otro. Bueno, y es verdad porque también incluso un cristiano, podemos decir un cristiano, si un, porque, bueno, buscámosle acá, si un católico ultraconservador piensa esto también, piensa de esta manera, que no puede ir contra su propia conciencia ni contra la Biblia, pues ¿qué más puede decir un cristiano? Un cristiano, pues, realmente fiel y verdadero, también no puede estar en esos eventos. Tristemente hay muchos que se han unido al ecumenismo que está haciendo el Papa y han sido engañados por ese movimiento, porque hay que recordar que este Papa está haciendo el movimiento de todas las religiones, haciendo un nuevo orden mundial, una sola religión mundial, lo que está estableciendo, y quiere hacerla. Y tristemente muchos han sido engañados, muchos que antes eran pastores, predicadores, pues se han envuelto en el ecumenismo apoyando esta, podemos decir, esta mega religión que quieren hacer, que quieren hacer una mega religión porque supuestamente todos los caminos llegan a Dios, lo cual es una vil mentira. Solamente hay un camino al cielo, es Jesucristo, el único Dios que salva, sana y salva, el único Dios que tiene la entrada al cielo está en Jesucristo de Nazaret. Él es el único que nos puede llevar al cielo. Tristemente quieren hacer una sola religión pensando que todos los caminos pueden conducir al Señor. Alabado sea el nombre del Señor, pero solamente en Cristo está la salvación. Y cuidémonos de los falsos profetas también, que se visten como ovejas, pero son lobos rapaces. Si piensan así los católicos ultraconservadores, pues como cristianos debemos estar informados y sabidos que en los posteriores tiempos se iban a levantar falsos profetas que engañarían incluso al rebaño del Señor, como tristemente ya lo han hecho con muchos, pero sigamos adelante en los caminos del Señor buscando siempre su rostro. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gusta el video, les pido que le den me gusta, también lo comparta para así llegar a más personas. Dios le bendiga a todos y nos miramos en el próximo video.